Un gran honor pues estar con ustedes en esta mañana y voy a pedir que un hermano nos ayude pues con la lectura de la porción que tenemos por delante en 2 Timoteo capítulo 1, todo capítulo, y también leyendo las dos primeras versículos en capítulo 2. O sea, capítulo 1 todo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Y luego tenemos otra lectura en Filipenses que voy a indicar. Muchas gracias. Vamos a leer, hermanos. Ayuda del Señor. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1. Dice así la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuve en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Muy bien, hermano. Y si podemos también leer Filipenses capítulo 2, versículo 19 a 22. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, y no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Está bien hasta allí, hermano. Muchas gracias.
Bueno, mis apreciados hermanos, Altagracia lleva un lugar especial en nuestros corazones y ha sido un tiempito desde que hemos estado con ustedes, pero es una gran alegría pues poder renovar nuestra comunión con la asamblea aquí y también con nuestros apreciados hermanos de otras zonas como de los que han venido de Caracas, de San Juan y otras partes. Ahora, hay cierta interferencia con el micrófono, entonces si tiene uno de estos, mejor apagarlo, porque esto afecta muchas veces el sonido. Bueno, hermano, el tema de los sucesores es lo que ustedes vienen estudiando. Yo no tenía el privilegio pues de estar en los estudios anteriores, pero entiendo que ya han mirado lo de Samuel y David posiblemente también. Y este asunto, hermanos, es que Dios, Él permite que sus siervos sean enterados. Estoy citando ya un dicho que ha sido repetido por muchos en mi tierra. Dios permite que sus siervos sean enterados, pero Él no permite que su obra termine. O sea, hay sucesión, hay continuidad. A pesar de que hay apreciados hermanos, y cuando venimos por estos, iba a decir, conociendo los huecos pues nuevos de esta zona, venía a la mente pues aquellos hombres grandes que iban adelante, la mayoría ya en el cielo. Don Hildebrando Gil, que trabajó mucho en esta zona. Don Fausto Barroso, Don Emeser Alvarado hoy con nosotros, entre otros, sin duda. Y qué bueno ver que a pesar de que han corrido los años, la obra del Señor permanece en pie para la gloria del Señor. Y otros han trabajado y nosotros hemos entrado en sus labores. Pero lo que quiero notar, hermanos, es que siempre hay los que van adelante, hay líderes. Por eso ustedes ya están viendo lo de Samuel, lo de David, el traspaso pues de la responsabilidad de la obra. Uno piensa que siempre Dios ha permitido, hermanos, que haya un periodo transicional cuando dos pueden caminar juntos. O sea, el mayor de edad mayormente y mayor de experiencia con el más joven, el que le falta experiencia. Y he visto que en los ejemplos seleccionados, y Moisés con Josué, y lo de Elías con Eliseo, y ahora con Pablo con Timoteo, es que vemos el tiempito que Dios permitía que anduvieran juntos. Un periodo de aprendizaje, un periodo de aprender de otros y de así seguir haciendo la obra en la misma forma, según el mismo patrón bíblico, hermanos. Esto es lo primordial. Y por eso estaba por dejar con ustedes ciertos paralelos que vino a la mente, pensando no solamente en Pablo con Timoteo, sino Moisés con Josué. Es que veo cierto paralelismo entre estos dos pares de hombres. Se sabe que Josué
ahí en el libro de Números, dice que él estuvo en el tabernáculo y no se apartó de ello. Él estaba en esa estructura portátil, vamos a decir, estructura temporal. Y allí, hermanos, él aprendía desde muy joven. O sea, cómo empezó Josué. Y luego notamos a Timoteo, joven en la obra del Señor. Hechos 14, su conversión, yo creo, allí en versículo, cuando Pablo predicó el Evangelio en Listra y Derbe. Hechos 14, 6 y 7. Allí vemos que allí predicaban el Evangelio. Y sin duda fue allí, hermano, cuando Timoteo creyó. Luego en capítulo 16 de Hechos, notamos que ahí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Daban buen testimonio de él. O sea, un discípulo, uno que había manifestado de verdad que era salvo. Y notamos pues que con ese trasfondo hay cierta confianza que Pablo expresó en Timoteo. Él lo llama en esta porción que hemos leído hoy, mi hijo verdadero en la fe. O sea, la confianza que Pablo tuvo en él. En cuanto de esa conversión genuina. Y vemos, hermano, que Moisés utiliza palabras parecidas a Pablo. Ahí en Deuteronomio, voy a citarlo porque lo tengo anotado para que no tenga que buscarlo. Deuteronomio 31, versículo 29. Moisés dice, después de mi muerte. Después de mi muerte. O sea, iban a venir cambios. Cambios, vientos contrarios. 31, 16 en adelante. Dios le revela, tú vas a dormir con tus padres. Este pueblo se levantará, fornicará tras los dioses ajenos de la tierra. Me dejará, invalidará mi pacto, etc. Ahora pues, Moisés encarga, Dios encarga a Moisés. Él dice, en cuanto de encargar a Josué. Y dice, dio orden a Josué, hijo de Nun, y le dijo, esfuérzate, anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Y él dice después, en versículo 29, yo sé, o sea, por revelación divina, hermano, tiene que ser. Yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis, os apartaréis del camino que yo os he mandado, etc. O sea, con ese trasfondo, hermanos, es que Moisés tiene que ahora pensar en el más joven y encargarle y darle órdenes, pues, darle instrucciones, cómo ha de caminar, cómo ha de liderar el pueblo. Y por eso, notamos en Hechos 20, hermanos, prácticamente la misma cosa con Pablo. Revelado por el Espíritu Santo, sin duda. Pablo en Hechos 20, reunido con los ancianos de Éfeso, él les dice, mirad por vosotros, por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, la misma palabra, yo sé, después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos, o sea, de los ancianos, se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, etc. O sea,
muy paralelo, ¿verdad? Muy semejante con lo que tenemos aquí. Moisés con Josué, Pablo con Timoteo. Y hay otra cosa que estaba notando, es que había cierta cadena iba a decir de mando, pero no es mando, hermanos, es liderazgo, es responsabilidad, hermano. Eso de ser un líder entre el Señor, entre el pueblo del Señor, no es un cargo así de jerarquía ni nada de eso, sino es una responsabilidad, es una carga en el alma, pues. Y notamos la cadena, que después de Moisés está Josué, y eso era una cadena perfecta, vamos a decir. ¿Por qué? Déjenme citarle un versículo precioso, hermanos, ahí, antes de pasar adelante y notar las otras partes de la cadena. Josué capítulo 11, versículo 15. Escucha, de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué. Y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. O sea, Dios encargó a Moisés, y de la forma como Dios lo encargó, Moisés de esta forma lo mandó a Josué. Era fiel, pues, ese traspaso de responsabilidad. Y dice, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Hermano, eso es precioso. Eso muestra, pues, que no había fallo. Había fidelidad en la responsabilidad. O sea, vamos a notar otro versículo parecido. Josué 24. Vamos a notar otra cosa. Que había otra parte en la cadena. No sé si ustedes ya han visto este tema, hermano, pero para mí es muy parecido a lo que tenemos aquí para considerar en esta mañana. Josué 24, versículo 31. Sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. O sea, después de Moisés estaba Josué. Después de Josué están los ancianos que sobrevivieron a Josué. Y dice que ellos sabían de las obras, o sea, eran testigos, pues, de las obras que Jehová había hecho, pues, durante el tiempo de Moisés y Josué. Entonces, hermanos, lo que quiero con esto es hacer referencia a 2 Timoteo 2, versículo 2. Porque aquí tenemos otra cadena, ¿verdad? O sea, ya vamos con cierto cuadro en la mente de los paralelos entre Moisés y Pablo, entre Josué y Timoteo. O sea, aquí tenemos Pablo diciendo a su hijo, lo que has oído de mí ante muchos testigos. O sea, vamos a decir algo, hermanos, que habían testigos. Cuando Pablo estaba dando instrucciones a Timoteo, habían otros presentes también para escuchar eso. Eso es importante, porque cualquier persona podría levantarse y decir, bueno, Pablo me dijo. No, hermano, es que Pablo dijo eso ante muchos testigos y dice, esto y ninguna otra cosa, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, Pablo a Timoteo, a hombres fieles, a otros. Es igual, hermano, ¿verdad? Moisés a Josué, a los ancianos que sobrevivieron. Pero lamento decirle, hermano, que había otra generación que se levantó
y ellos no sabían de las obras, no habían presenciado el poder divino pues en medio de ellos. Eran por haberlo oído pues, nada más. No presenciaron la cosa. Y la otra generación que se levantó no manifestó fidelidad en el traspaso del liderazgo. No manifestó, o sea, fidelidad en la responsabilidad. Hay una cita allí, pero no voy a tomar tiempo. Bueno, voy a citarlo. Dice Jueces 2:10. Se levantó después de ellos una generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Ve, hermanos, ese es el riesgo que corremos hoy en día entre nosotros. Es que, hermanos, han habido los que trabajaron, hombres de Dios, hombres que trabajaron para Él, para su gloria. Dios los utilizó. Ha venido otros caminando en las mismas pisadas, acompañándoles, aprendiendo de ellos. Y ellos ahora están instruyendo hombres fieles. Pero, hermano, el peligro que corremos es esto: que la próxima generación que se levante entre nosotros, en primer lugar, ellos no conocen. Cuando yo dijera Don Hildebrando Gil, por ejemplo, ese nombre no les suena, no sabe. Cuando yo dijera Don Santiago Walmsley, algunos me dicen, ¿y quién es él? ¿Verdad, hermano? Es que ya hay una generación ya en el cielo. Es bueno contar la historia a los nuevos en la fe. Cómo eran las luchas, cómo eran las obras, los trabajos hasta el día de hoy. Y así, hermanos, tener pues ese deseo en nuestras almas, que la nueva generación que se está levantando tenga los mismos principios, que tengan los mismos anhelos pues de seguir el patrón bíblico. Por eso Pablo tiene varios consejos aquí. Yo estoy consciente que no he entrado en el capítulo todavía porque no estoy así comiendo todo, no dejándoles a ustedes nada para hablar, sino más bien quiero decir algo, hermanos, antes de pasar al micrófono sobre el capítulo. En realidad, hermanos, las circunstancias de la carta son difíciles para pensarlo porque Pablo está encarcelado. Está en Roma. Pablo está en la recta final. Esta carta es su última carta del Nuevo Testamento. Él lo está escribiendo. Ya escribió 1 Timoteo, ya escribió Tito. En 1 Timoteo habló en cuanto de la casa de Dios, en cuanto de las normas de la casa, hermanos. Pero ya en el año 66 aproximadamente, él siente necesidad de encargar a Timoteo de nuevo. Dejarlo muy claro, pues, es contigo, Timoteo. Nota estas expresiones que aparecen de vez en cuando. Tú, no sé cuántas veces, tú, capítulo 3, versículo 10, tú has seguido mi doctrina. Versículo 14, persiste tú, etc. Capítulo 4, versículo 5, pero tú, sé sobrio en todo. O sea, con esto, hermano, Pablo quiere animar al joven a mantenerse firme. Él dice, hay peligros ahora para él, para Timoteo. Los vientos, la tempestad de la apostasía que Pablo ya sabía en Hechos 20, estaba pasando, hermanos. Se habían levantado unos gnósticos, unos maestros falsos entre el pueblo del Señor, que enseñaban cosas falsas. Y entonces notamos pues que
Él está diciendo hay un peligro. ¿Cuál es el peligro, hermano, en capítulo 1? Avergonzarse de Pablo. Versículo 8. O sea, 1 a 2, la introducción, 3 a 5, vamos a notar los recuerdos de Pablo. Él está acordando de Timoteo en oración, versículo 3. Versículo 4, se acuerda de sus lágrimas. Versículo 5, se acuerda de su conversión genuina. Pero en el 6 a 18, él está dando consejos a Timoteo. Y el primer consejo es, versículo 6, te aconsejo que avives el don, el fuego del don que Dios que está en ti. O sea, Pablo estaba segurísimo que él dice, yo mismo me identificaba con ese don. Yo mismo con la imposición de mis manos, porque yo era responsable que este joven entrara en la obra del Señor. Y él dice, quiero, Timoteo, que ese fuego que tuviste no se apaga. ¿Por qué? Porque las cosas van de mal en peor. En capítulo 3, hermanos, es donde principalmente se va a ver, aunque hoy no lo vamos a considerar mucho quizá, pero ahí, hermanos, ahí se va a hablar de los que van de mal en peor. La tempestad de la apostasía que ya había empezado en los tiempos de Pablo. Él dice, Timoteo, ese don espiritual que tú tienes, hay que usarlo. ¿Por qué? Si no, la llama se puede apagar. O sea, las situaciones eran tan difíciles. Adelante. Luego, como dije, el primer peligro para Timoteo era avergonzarse de Pablo. ¿Por qué? Pablo era preso, estaba en Roma esperando el día de su juicio, como que ya tuvo un juicio preliminar. Estaba esperando, hermanos, para ver a Nerón. Y se nos dice la historia que Pablo murió el año siguiente, el año 67 murió Pablo, en manos de César, Nerón, un hombre endemoniado, hermanos, un hombre que en realidad, hermano, da lástima pues hablar de Nerón, da lástima. Pero qué fácil es alejarse un poquito. No, Pablo está allá, solamente Lucas está conmigo. Pero hermanos, ahí está Timoteo pues, fiel en el traspaso del liderazgo. Él está ahora trabajando duro en la asamblea en Éfeso. Él quiere pues que la asamblea sea preservado. Él ha sido encargado por Pablo. Pero segundo paso, con esto voy a terminar, hermano, para que los hermanos ya puedan prepararse con sus comentarios y preguntas. Otro paso es capítulo 2, versículo 18. Ahí hay un ejemplo de dos hombres y dice, se desfiaron de la verdad. Se desfiaron de la verdad. O sea, el primer paso, desfiarse de Pablo. Luego, la verdad, hermana, la doctrina. Luego en capítulo 3, versículo 8, está otro paso que va en aumento, pues. Otro par de hombres, Janes y Jambres, ahora, estos resisten a la verdad. Ahora, no está como si fuera apartándose de la verdad, sino ahora plena oposición, pues. Oposición a la verdad, resisten. Y luego, otro paso, capítulo 4, versículo 3, que pudiera estar sucediendo, hermanos, en el día de hoy.
Dice, Hemos oído ya de la continuidad de la obra. Deben haber sustitutos. Hemos estudiado tanto en el cementerio, primero creo que Caucagua, ¿no? Después el cementerio, ahora este es el tercer estudio. Y Caucagua creo que estudiamos la sucesión de Moisés, que fue Josué. En el cementerio estudiamos la sucesión de Saúl, fue David. Aquí tenemos la sucesión de Pablo, Timoteo. Pero creo que fue en el cementerio que se dijo que Josué no tuvo sucesión. Ahora, ¿por qué Josué se hizo una obra tan amplia, una obra tan grandiosa? ¿Por qué no tuvo quien lo sucediera? Simplemente porque es la representación de Cristo. Josué significa Salvador, igual que Jesús. No fue Moisés el que introdujo al pueblo a la tierra prometida, fue Josué. Y uno ve que todos los hombres de Dios aquí tienen quien los suceda, pero el Señor no. Él es el inmutable. Él permanece para siempre. Pero hay varios hombres que uno pudiera citar. Pero es importante, hermanos, lo que nos enseña este capítulo. Tanto el capítulo 1 como el capítulo 2, en su encabezamiento, el apóstol empieza en el capítulo 1 de la primera epístola: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. La segunda epístola empieza muy parecido. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Entonces uno ve aquí un principio que debe existir en la obra. Cuando leemos en Gálatas capítulo 1, allí en su encabezamiento dice: Pablo, apóstol, no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que le resucitó de los muertos. De manera que hay un principio para los obreros. Esto tiene que ser según el mandato de Dios, según la voluntad de Dios. Si eso falla, falla el obrero. Falla. Porque debe venir por esa línea. Ahora, otra cosa que quiero notar en este capítulo es que uno nota dos familias. Una familia secular. Allí está la madre y la abuela de Timoteo y Timoteo. Hay 3 personas. Pero está una familia espiritual.
La familia espiritual entonces se compone primero de Dios Padre. El apóstol dice por la voluntad de Dios. Y el versículo 2 dice a Timoteo, amado hijo, aquí está un hijo, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Aquí uno ve 4 personas, ¿verdad? Está Dios, está Jesucristo, está un Padre, está un Hijo. Y luego en el versículo 6, versículo 5, entonces está una abuela y una madre. Ahora, ¿de dónde viene Timoteo? Viene de una familia secular. Ahora, ¿qué familia? Está una abuela espiritual y está una madre espiritual, que son los que forman a este hijo. El apóstol cita, y él dice que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es Cristo, que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿quiénes lo enseñaron? La abuela y su madre. Ellos fueron los que inculcaron la fe de Timoteo. La fe de Loida era una fe no fingida. Ella se la traspasó a su hija, a Eunice, una fe no fingida. Pero estas dos madres entonces inculcan a Timoteo una fe no fingida. Él tenía una fe no fingida. En Puerto Cabello se oyó acerca de la madre de Moisés y del padre de Moisés. Aquella madre, ella tuvo que entregar en un momento que ya no podía a su hijo. Ella lo puso en una barquilla, lo echó en el río y allí estaba una hermana que lo vigilaba. Y esta hermana llamada María, cuando la princesa ve a aquel niño, y entonces ella dice que era hijo de los judíos, pero allí estaba una hermana para señalarle quién se lo podía crear, y fue su madre, Jocabed, la que levantó ese niño, y ella le inculcó su fe, igual que su padre. Eso es lo que leemos allí en Hebreos capítulo 11. Allí tenemos la fe de los padres y luego la fe de Moisés. Dice versículo 23 del capítulo 11, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Al no temer el decreto del rey, ellos estaban confiando en Dios, que lo iba a preservar. Pero está la fe de Moisés. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Por qué? Sería la pregunta, ¿por qué? Porque se le fue inculcada una fe. Se le fue inculcada una enseñanza. Tú no eres de Egipto. Tú no eres ningún egipcio. Tú eres hebreo. Eso se lo inculcó Jocabed. Y qué importante, hermano, es que las madres puedan inculcar a sus hijos la fe no fingida. La fe no fingida. Uno nota, por ejemplo, en el caso de Ana. Ana dio a luz a aquel niño, Samuel. Y ella lo llevó cuando cumplió ya posiblemente 4 años, cuando lo destetó. Lo llevó allí para que estuviese en el tabernáculo. Y todos los años le llevaba una muda de vestido, ¿verdad? Más grande.
¿Por qué? Porque el niño iba creciendo, pero no solamente iba creciendo en tamaño, iba creciendo en lo espiritual. Y nosotros vemos la calidad de hombre que llegó a ser Samuel, ¿verdad? Entonces, una familia, hermanos, debe haber una familia secular, esa que inculque su propia fe a aquel hijo. Pero tiene que haber una familia espiritual, ¿verdad? Todo debe venir de Dios, Jesucristo. Allí está Pablo. Pablo no era el padre biológico, pienso yo que no. Y creo que nadie lo puede pensar así, pero era el padre espiritual. Posiblemente llegó el momento cuando este joven aceptó al Señor. Y allí hay un recuerdo del apóstol Pablo cuando escribe. Y él dice allí, yo no sé si los hermanos estarán de acuerdo conmigo en esto, pero pienso que estas lágrimas están relacionadas con su conversión. Él dice aquí en el versículo 4, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y seguidamente habla de la fe. Eso quiere decir que posiblemente fue en el momento de la conversión de aquel muchacho que el muchacho lloró de alegría, de gozo, como sucede mayormente en las conversiones. Y el apóstol se gozaba al recordar aquellas lágrimas. De manera, hermanos, que el Señor nos ayude para que los sucesores vengan de una familia buena, pero de una familia espiritual. Bueno, hermanos, contentos de estar aquí nuevamente. No hace mucho, ¿verdad? Hace un año que vinimos. Poquito, ¿verdad, hermano Misael? No es tanto. Timoteo siempre me ha llamado a mí la atención desde que estaba joven. Y había un maestro en la clase bíblica que nos ponía cerca de la casa de Timoteo y hablaba tan bien, no sé cómo estudiaba él para llevarnos eso al corazón de los niños, que uno se imaginaba a Timoteo sentado en la pierna de la abuela y la abuela cantándole himnos y enseñándole la palabra y diciéndole qué debía hacer, cómo debía hacer para ser salvo. A veces uno cree que eso es perder tiempo. No, él va a llegar su tiempo cuando sea salvo. Déjalo quieto que haga lo que quiera ahorita, que cuando él tenga edad, él va a ser salvo. Alguien nos aconsejó cuando estaba mi esposa embarazada, háblele a sus hijos del Señor aún en la barriga, en la panza. Y bueno, yo lo hacía, a lo mejor no con aquella fe grande, creyendo sí, pero yo lo hacía. Y yo creo que el secreto de que nuestros hijos sirvan al Señor es que los pongamos en las manos del Señor, de que ellos sean salvos. Si usted tiene su hijo y no lo lleva al culto, uno me dijo a mí con un hijo de 8 años, es que ya no quieren ir al culto, por eso no vienen. Me dieron ganas de quitarme la correa y darle unos correazos a él más bien. Muchacho de 8 años. Entonces imagínense ustedes el futuro de ese muchacho, ¿verdad? ¿Cómo empieza Pablo esta segunda carta? No sé si ustedes lo han detallado, don Misael. Me alegré porque dije va a tocarlo allí, pero él tenía en mente otra cosa que el Espíritu Santo le había dado. ¿Cómo empieza él las dos cartas a Timoteo? Pongamos cuidado porque me llamó la atención. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Ahora mire lo que dice el capítulo 1, versículo 1 de la segunda. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según
la promesa. Dos cosas maravillosas, ¿verdad? Y me llamaba la atención porque poco después Pablo fue decapitado. Ya él sabía que iba a morir. Tal vez no cuándo, pero él sabía que iba a morir. Y sin embargo, esas dos cosas maravillosas en su corazón y en su mente, nunca las perdió. Él sabía que había una promesa que Dios le había dado. Él sabía que había una esperanza maravillosa, gloriosa. Y ahora él se encuentra con que Timoteo está pasando por problemas difíciles. Recordemos, si están de acuerdo conmigo, Timoteo no era un viejo, ¿verdad? Creo que no era un viejo, era un joven. Tampoco era un muchachito, pero sí era joven, ¿verdad? Y pienso que el apóstol también en ese... Todavía. Cuando por lo menos creyó él. Ok. Cuando creyó Timoteo. Muchas gracias. Pero aquí ya estaba un hombre hecho y derecho, ¿verdad? Pablo. Posiblemente. Posiblemente. Entonces, Timoteo tenía sus dudas posiblemente. Tenía sus preocupaciones. Como ha dicho el hermano Esteban, a lo mejor en la asamblea donde él estaba había hombres con más experiencia que él, ¿verdad? Hermano, estoy diciendo algo que si a usted no le parece, usted me corrija, por favor. Usted que tiene más experiencia que yo. Yo soy un muchacho todavía delante de ustedes, bueno, de muchos. Y había problemas en esa asamblea, habían hombres que se levantaban para creerse que eran los que más sabían. Y esto iba afligiendo al joven. Y el muchacho se iba apocando, indudablemente. Ya vamos a ver por qué estoy diciendo eso. Hay capítulo y versículo para eso. Y Pablo escribe esta carta empezando en la primera. Hay una promesa, Timoteo, hay una esperanza maravillosa. Y él termina diciendo que nos la dio fue el Señor Jesucristo. Y Él no miente. Su palabra tiene cumplimiento. Así que tranquilo, que ahora te voy a decir qué es lo que vas a hacer. Y aquí sucede algo maravilloso. Yo no voy a tomar mucho tiempo, no creo. Aquí sucede algo maravilloso, hermano. Usted lee con cuidado desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Y yo coloqué aquí a un amigo que ora. Me sacó lágrimas, hermano, cuando disfrutaba estos versículos, deseando verte. Él dice el 3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, de vez en cuando. Él dice, noche y día, uno agradece, hermano. Uno que está en la obra agradece. Hay hermanos que uno no ve por tiempo, pero a mí me agrada cuando un hermano me abraza. Ahí en Morón hay un hermanito muy sencillo, él, jovencito. Él nunca me ha dado una ofrenda. Uno no está pensando que deben darle ofrenda a uno. No, el Señor sabe que no es así. Pero él me abraza, él me dice, siervo, así me llama él, siervo, tú no me ves todos los días, pero mi esposa y yo oramos por tu esposa y por ti todos los días. Oye, eso trae aliento al corazón, hermano. Yo creo que Timoteo, cuando estaba leyendo esta carta, empezó a llorar. Sí, estoy exagerando, no vayan a enseñar eso porque yo lo estoy pensando. Si a mí me hizo llorar leyendo estos primeros versículos, Pablo se acuerda de mí metido en una cárcel, pasándola mal, sabiendo que va a morir, y de noche y de día piensa en mí, está preocupado por mí. Qué precioso es, hermano, cuando uno tiene hermanos que son amigos y que oran por uno y que están pendientes de lo que les puede estar pasando en el trabajo, en el colegio, en la universidad, etc. Pablo le está diciendo a Timoteo, tú no estás solo.
Y usted sabe lo que significaba, hermano, una oración de Pablo. ¿Sabe lo que significaba saber, Pablo está orando por mí? En la asamblea tenemos hombres de Dios, santos, piadosos, que sabemos que se apartan a solas con el Señor. A mí me entra un gozo en el alma cuando sé que ellos están orando por mí también. Debemos orar, hermano, los unos por los otros, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pero ¿dónde está el secreto de un Timoteo? Como hemos dicho, sucesores, que estamos usando la palabra, ¿verdad? Un sucesor de Pablo. ¿Dónde estaba el secreto? ¿En las piernas de su abuela o de su madre? Yo creo que el secreto estaba, si podemos usar esa palabra secreto, en el mismo que escogió a Josué. Hemos estado oyendo de Josué. ¿Quién preparó a Josué? Él no se apartaba del tabernáculo, ¿verdad? Siempre estaba con Moisés, pero ¿quién lo preparó? Solamente un versículo que me vino a la mente para compartirlo con ustedes. Aconteció, Josué 1, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate. Tiene que ser llamado por Dios. Sí, los padres tienen mucho que ver, la preparación, la enseñanza, pero Dios tiene que llamarlo. Dios ve la preparación, ve el esfuerzo, nuestras oraciones. Dios es quien va a llamarlo ahora, porque como ha dicho don Emisael, si no, no tiene sentido. ¿Qué hizo Ana? Oró. Y ella dijo: este niño va a ser para Jehová. Ella no estaba pidiendo un hijo para ella. Y cuando nació, ¿qué hizo? Lo llevó al templo. Dios iba a hacer lo demás. Todavía Samuel no, ni pendiente. ¿Hasta cuándo Samuel empezó a ser nombrado y a crecer y a pulirse y a ser un profeta de Dios? Cuando Dios le dice: Samuel, Samuel, Samuel. Y entonces le encomienda la labor que él tenía que hacer, pero Dios tenía que llamarlo. Ana hizo su trabajo. Entonces eso es lo que Pablo ahora está tratando con Timoteo. Ok, ya tu abuela Eloida, tu madre Eunice ya te prepararon. El Señor te llamó a la obra. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué tienes miedo? Tal vez le faltaban las palabras que el mismo Dios le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces. Eso se lo dice él allí en el capítulo 2, donde leyó el hermano. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Y él le da la razón: porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vaya. Me pareciera que son casi las mismas palabras que Pablo está tratando de animar a este joven que tiene problemas de timidez, tal vez de temor. Y yo creo que esa es la razón por la que él le dice allí en el capítulo 4 de la primera carta, versículo 12: ninguno tenga en poco tu juventud. Es para Timoteo. Desde ese versículo 6, versículo 7, está el maravilloso don. Usted puede conseguir otro título para ese. Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu y fe. Ya tienes el llamamiento. Ya estás colocado en la obra. Y él le dice en el versículo 6: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ya se lo había dicho en el
capítulo 4, versículo 14. No descuides el don de Dios. El don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ya tienes el llamado. Ya Dios te capacitó. No lo descuides. Avívalo. Alguien dijo, es como el que sopla los leños cuando hace una fogata que se está apagando. Avívalos. Jóvenes, el Señor te salvó, te dio vida eterna con un propósito. Estás aquí en la asamblea. No descuides el don que hay en ti. Tienes el Espíritu Santo morando en tu corazón al igual que nosotros. ¿Y sabe qué hace el Espíritu Santo? Él nos guía a toda verdad. Esa es la animación que le está dando Pablo a Timoteo, ¿no? Avívalo. Sé ejemplo. Nadie va a decirte nada. Porque no solo es que tienes el llamado, sino que debes ser ejemplo. Debes dejarte guiar por el Espíritu Santo. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de cobardía. Y me llama la atención, no voy a entrar en detalle en esto porque voy a quitarles más tiempo, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Eso lo tiene usted, hermana? Hermana, ¿eso lo tiene usted por el Espíritu Santo? Recibiréis poder, dice Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando el Espíritu Santo venga a vosotros. Tenemos poder. Hay amor aquí en el corazón porque es el amor de Dios. No solamente el amor a Dios, no solamente el amor a los hermanos, sino el amor al impío, al pecador. Es el Espíritu Santo es el que nos ayuda a eso. ¿Por qué predicamos el Evangelio? Porque el Señor nos lo mandó, sí, pero es por amor a las almas. ¿Y quién es el que nos anima a eso? El Espíritu Santo que mora en nosotros. Perdone, estoy hablando mucho, hermano. Una pregunta quiero hacer. ¿En qué tiempo Dios aparta y Dios llama? Esa es la pregunta. ¿En qué tiempo Dios aparta y Dios llama a un hombre para la obra? Bueno, no es que tengo la respuesta exacta, hermano, pero no pienso que hay llamados de la parte de Dios antes de la conversión de la persona. Yo creo que sería después. Yo sé que hay una cita en Gálatas que menciona que Pablo fue apartado desde el vientre, etc. Pero pienso que ahí hay otra cosa. En primer lugar, Pablo era un apóstol y era un vaso escogido, y aún la misma conversión de Pablo era distinto, pues muy llamativo, pues, pero es con una razón, porque representa lo que va a suceder en la nación de Israel en un día futuro. Es como si fuera un patrón de la salvación de Israel. Pero, hermano, pienso que muy pronto después de la conversión es que Dios estará, vamos a decir, cultivando en la persona a ver si hay una respuesta. Hermano, lo que yo quise pensar también era que Dios no usa reclutas. ¿Entiende eso? Reclutamiento. No, este es el, vámonos, tiene que ir. No, hermano, nada de eso. Sino que hay de la parte de uno una respuesta voluntaria.
Voy a oír lo que dicen mis hermanos. Capítulo 1. El apóstol dice allí, versículo 15, pero cuánto agradó a Dios. Y uno ve aquí una primera cosa, ¿no? Primer detalle. Cuando Dios llama a un hombre, hay agrado en él, en Dios. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre. O sea que el apóstol Pablo fue apartado por Dios para la obra desde que estaba en el vientre de su madre. Y dice aquí, y me llamó por su gracia. Pienso que aquí hay dos tiempos. Cuando estaba en el vientre de la madre y después entonces tuvo el llamado por su gracia. Versículo 16, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén, etc. Pero uno nota allí, primeramente, cuando lo apartó desde el vientre. A veces sale un hombre a la obra y todos dicen, no, pero fulano. Y yo no creo que ese lo haya llamado el Señor. Bueno, usted no tiene que juzgar eso. Eso se juzgará más tarde y lo juzgará solamente el Señor, pero nosotros no tenemos que decir eso. Dios aparta desde el vientre, pero llama. Llegó el momento cuando Dios lo llamó. Allí tenemos Hechos capítulo 9. Allí está el llamado. Lo hace directamente el Señor. Y lo hace con un propósito, para predicar el Evangelio a los gentiles. Era un apóstol especial. Él tenía la doble nacionalidad. Era judío por padres. Nació en un hogar de padres judíos, pero nació en Tarso. Allí nació, en una provincia romana. Entonces tenía las dobles nacionalidades. En Timoteo, de ser llamado a la obra, y por eso Pablo veía algunas circunstancias de vergüenza en él. Tal vez no tenía tanta libertad. Él quiso. Entonces quiero que me aclare esta pregunta. ¿Por qué entonces por qué entonces Timoteo se le recomienda: no te avergüences de dar testimonio en nuestro Señor y de mí, preso suyo? Será por esto, porque él vio que Pablo fue el que lo tomó y lo anexó, o fue sumado al grupo misionero. El versículo 40 del capítulo 15 dice: y Pablo, escogiendo también a Silas, salió encomendando. O sea, vemos aquí a Pablo escogiendo. Entonces quisiera saber si aquí también está la guía, o será que Timoteo tenía algunas dudas sobre su recomendación. Hay hermanos que pueden contestar esta pregunta para que no se suscriba el estudio solamente a 3 hermanos, los siervos del Señor. Aquí hay más hermanos que pueden ayudar también. Bueno, en ciertas oportunidades, los misioneros, como también los apóstoles, viendo el fundamento del hermano, como hemos ido viendo, ahí encontramos un fundamento familiar acerca de Timoteo, viendo el don, la capacidad que tiene el hermano. Los hermanos, aún los siervos del Señor, siempre buscan compañeros para que le ayuden en el ministerio.
porque ve que el Señor está con el hermano. Y eso, hermano, es una de las bases principales para encomendar la responsabilidad no solamente a la obra misionera a tiempo completo, sino también en las responsabilidades de la congregación. Entonces encontramos el fundamento familiar aquí, el fundamento doctrinal, que no te avergüence dar testimonio de la verdad, pero también encontramos el versículo 3 en adelante el fundamento práctico, que debe retener la palabra, lo que ha oído, lo que ha aprendido. Él debía de tener ese depósito allí presto. ¿Para qué? Para el servicio. Gracias, Padre William. Solamente voy a agregar para la ayuda de todo pueblo que siempre se ha enseñado sobre este tema, porque vale la pena repetirlo, hermanos. Lo de 3 luces. Por eso vamos a Hechos capítulo 13, donde está la encomendación de Pablo, pues, Saulo. Estaban 5 ministrando allí en la asamblea en Antioquía, profetas y maestros, todos ellos, 5 hermanos, Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y Saulo, ministrando estos al Señor, ayunando. Dijo el Espíritu Santo, o sea, aquí está el llamado: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Ahí está la primera luz, hermano. La primera luz es el llamado de Dios. Sin esto todo lo demás va a fallar, hermanos. Luego, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. O sea, los responsables en la asamblea en Antioquía dieron su respaldo a ellos, su comunión, su diestra de comunión. Y Pablo y Bernabé también quisieron. O sea, la historia detrás de eso es que uno de los pioneros aquí, creo era don Eduardo Fairfield, que habló de una entrada en un puerto que era bastante difícil en la antigüedad. Hoy día casi no se sabe ni se usa pues luces así, pero había cierto puerto donde los barcos tenían mucha dificultad para entrar porque era muy estrecho. Y ellos aprendieron que la única forma segura de entrar en ese puerto era cuando 3 luces se alinearan. Cuando se pusieran en una línea, ya sabían era seguro para entrar en el puerto. Entonces, la primera luz, hermano, por medio de aplicación, es el llamado divino. Desde muy temprano en nuestra carrera cristiana, ahí están ellos ministrando en la asamblea por unos años en Antioquía. Pero ya desde la conversión de Pablo, instrumento escogido me es este. Dios tenía su ojo en Pablo, pero había ese tiempo de espera que no era en vano, hermanos. Él iba esforzándose. No se detuvo. Predicaba, anunciaba el evangelio y así iba siendo utilizado, pues. Pero fue en Hechos 13 que la primera luz, lo del llamado del Señor sucedió. Pablo y Bernabé, de acuerdo, segunda luz. Tercera luz, los ancianos, de acuerdo. Hermanos, es infalible, pues. Esas enseñanzas hay que repetirlo, porque son a base de lo que vemos en Hechos capítulo 13. Muchas gracias, hermano Esteban. Pero es interesante notar los versículos 6 y 7, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. ¿Cuál es este don de Dios? Sería la pregunta, ¿verdad?
Ahora, este don de Dios no puede ser otro que el Espíritu Santo. Romanos capítulo 5, versículo 5. El apóstol dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pero hay otra cosa aquí, que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Entonces, como hemos oído ya de nuestro hermano Esteban, la imposición de manos habla de, ¿cómo se llama? La aprobación del apóstol. El apóstol aprobó. En el caso del llamado a Timoteo, hay un principio allí. Allí las asambleas que él recorría, todas daban testimonio de Timoteo. Esto quiere decir que estas asambleas también estaban orando por ese joven. Todas daban testimonio, porque el hombre predicaba el Evangelio. Y lo hacía de una manera, ¿cómo se llama? Como debía hacerse, pues. En la forma guiada y dirigido por el Espíritu Santo. Y viene el apóstol y entonces lo toma. Capítulo 16 de los Hechos, dice allí donde el hermano leyó, que versículo 2, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra, en Iconio, y quiso Pablo que fuese con él, y tomándolo los circuncidó, y por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, pero uno ve, lo toma, pero luego le pone las manos, aprobándolo, que ese hombre de ahí en adelante, él iba a ser un obrero a tiempo completo, como sucedió con él. Allí estaban los ancianos orando, y luego le impusieron las manos tanto a Bernabé como a Saulo, y los encomendaron. Habla de la aprobación. Esto debe haber una aprobación. En Timoteo había una aprobación apostólica, pero debe haber la aprobación de los ancianos, conjuntamente con los siervos del Señor. Eso no debe hacerse así como a priori, no, y de una manera ligera. El apóstol dice que no debemos poner la mano de ligeros. Entonces debe haber una aprobación. Los ancianos, no como en un caso han sucedido, los ancianos llegaron y lo encomendaron sin la aprobación de los siervos del Señor. Eso es contrario a la palabra. Entonces uno nota aquí, pues, esa realidad. Debe haber una oración previa, debe haber un acuerdo entre los responsables de la asamblea para que aquel hombre salga como debe ser, lo lógico, pues, encomendado con ese poder. Y yo creo que el fuego del don de Dios hablaba del Espíritu de Dios actuando en ese hombre. Uno ve, por ejemplo, en el caso de David, el caso incluso de Saúl. Una vez que son ungidos, fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí el fuego del don de Dios. Y eso sucede. Debe ser su experiencia, hermano. Eso sucede en el hermano encomendado. Una vez que es encomendado a la obra del Señor, las cosas cambian por completo en la vida de ese hombre que ha sido encomendado. Ahora, lo que sí hay que tener claro, gracias. Lo que sí hay que tener claro es que somos seres humanos. Yo creo que cuando somos encomendados cambia nuestra dieta, nuestro sueño. Hable de dieta. Y un montón de cosas, ¿verdad? Sí, por lo menos a mí no me gusta andar sin mi esposa. Hoy tuve que venir sin mi esposa porque no pudo venir, hubo algo que
estaba indispuesta, pero tengo que ir. Es una responsabilidad que hay sobre el alma de cada encomendado, y debe haberlo en cada hermano responsable. Ahora, no se vaya a llevar la idea de que los siervos del Señor somos el Tribunal Supremo de Justicia y que todo el que va a salir a la obra, si nosotros decimos no, es no. Esa es otra cosa, creo que no es así tampoco, ¿verdad? Si es para evitar que cualquiera vaya, no, don Amisael dijo que ellos eran los que tenían la última palabra. No, yo no creo que eso es lo que él está diciendo. Timoteo para mí tenía temor, hermano, sí sentía miedo y sentía desánimo. ¿Usted no le ha pasado eso? ¿Usted no le ha pasado eso, don Amisael, en la obra? ¿Verdad que sí? Muchas veces uno ha sentido temor y desánimo. Debilidad. Mucha debilidad. Pablo, el apóstol Pablo, el Señor se le apareció en Hechos 18 para decirle, no temas. No, Pablo no tenía temor, pero porque el Señor le dice no temas. Y no solamente no le dice no temas en el 18, en el 23 le dice, ten ánimo. Una cosa que queremos dejar claro en esta mañana es que a los siervos del Señor no. Cuando nos dicen, aquí está la carta y aquí está el chip, que usted se va a meter aquí, que usted va a ser un hombre con la Biblia completa en el corazón y usted va a responder todas las preguntas y usted nunca se va a desanimar, usted nunca va a sufrir hambre, usted no. Yo creo que eso, lo que llevaba al corazón de Timoteo, lo ponía a debilitar, a flaquear, a temer. Pablo está preso, no es como ahorita. Nosotros vamos a una cárcel a visitar a alguien, creo que nunca he ido, a lo mejor voy a entregar cuenta al Señor por eso, pero los que me cuentan que han ido, no es tan, es traumático, pero no tan difícil como en aquel tiempo. Podía costarle hasta la vida. Entonces el Señor le dice a él primero, no te avergüences. Él no dice primero de mí, él dice, no te avergüences del Señor. Y después dice, y de mí, prisionero suyo. ¿Por qué? Porque la promesa la había dado el Señor. Por eso es que Él le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Entonces cuando el Espíritu toma control, hermano, en nuestra vida, la cobardía desaparece, el sosiego, el desespero, la ansiedad, Él toma el control. Pedro, ¿dónde estaba cuando el Señor iba a ser entregado para ser crucificado? Calentándose con los demás. Yo soy de Cristo. No, yo no lo conozco. Pero en Hechos 4 dice Pedro, lleno del Espíritu Santo, se metió, perdón la expresión criolla, tremendo mensaje que le dijo, ustedes lo crucificaron, pero Él resucitó. Y por el nombre de ese es que está este aquí de pie. No había temor. Pero ¿qué dice? Lleno del Espíritu Santo. Si damos libertad al Espíritu Santo, hermano, no es que nos va a venir la aflicción, no es que nos va a venir los problemas, pero Él va a tomar el control de nuestra vida y no va a dejar desesperarnos. Ahora, en cuanto al llamamiento, y listo, perdonen, versículo 9, ahí está el llamamiento de los dos. Timoteo, yo te llamé a ti, a mí me llamó el Señor y yo te llamé a ti. No, mire lo que dice el 9. Quien nos salvó, como ha dicho don Emisael primeramente, aunque estaba desde antes de la fundación del mundo en el corazón de Dios, Él no lo llama sino hasta después que lo salva, después que lo hace reconocer su pecado, lo hace reconocer, tú eres Dios, tú eres el Hijo de Dios. Ahora sí, entonces dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Y ahora sí, antes de los tiempos. Pero eso está en el propósito de Dios. Timoteo, Dios tiene un propósito contigo. Sencillamente, deja que Él trabaje en ti. Deja que Él te ayude. Pero el temor y el desánimo van a seguir. Quisiera hablar del ejemplo piadoso de Onesíforo, pero eche por delante, hermano, por favor.
solamente agregar algo sobre eso del don. Yo sé que ahí en versículo 7 está claro que se refiere pues al Espíritu Santo, de poder, de amor, de dominio propio. Ahora pues, la pregunta era, ¿cuál era el don de Timoteo? Es que no hay escritura clara pues, que dice que, bueno, él era esto, él era lo otro, pero uno va notando, observando pues. Por ejemplo, él fue mandado por Pablo a varias asambleas, no sé si eran como 6 o 7 lugares, por ejemplo, a Macedonia, a Corinto, a Filipos, a Tesalónica, a Éfeso. Pablo permitió que Timoteo fuese. ¿Por qué? Bueno, lo leímos, hermanos, en Filipenses 2. Él dice, yo no tengo otro. Yo no tengo otro de igual ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. O sea, él tenía el corazón de un pastor. Muy posiblemente Pablo o Timoteo no era un gran predicador del Evangelio. Muy posiblemente que no. Pero él tenía eso, que Pablo lo vio de tal forma capacitado de tratar con los problemas en las varias asambleas, porque él no iba a estar causando problemas. Él iba a estar solucionando problemas. Y veo, hermano, que Pablo dice a Timoteo, 2 Timoteo 4, haz obra de evangelista. O sea, Timoteo, usted está en la obra también. Él dice, predique la palabra. Pero hermano, ese de predicar la palabra no es solamente el evangelio. Cuando se está en la tribuna administrando la palabra, eso también es predicando la palabra a los creyentes, pues. O sea, ser llamado a la obra es una gran responsabilidad, hermanos, y abarca mucha responsabilidad. Y no todo es como si fuera ser alguien grande. De hecho, eso no está ni siquiera enfocado. O sea, Timoteo posiblemente tímido y temeroso, pero con el Espíritu Santo por dentro, podía ayudar en la asamblea en Éfeso. 1 Timoteo 1, por esto te dejé en Creta. Perdón, eso era Tito, pero aquí en 1 Timoteo 1, te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina. Era necesario callar algunos falsos maestros. Y Timoteo, con el temor de Dios y la palabra de Dios en su mano, estaba con esa tarea, hermanos. Repito, pienso que el don principal, si podemos llamarlo así, era que Timoteo era uno que enseñaba la palabra y lo hacía de esta forma, como de un pastor, cuidándole las ovejas. Hermanos, es una obra, es necesario. No todo es tribuna. Hay muchos que buscan tribuna, pensando que algún día voy a salir en la obra del Señor. No, hermanos, esperamos que los ancianos sean más prudentes que eso. Y que sepan quiénes son los que están trabajando. Y que los que tienen el don, pues la capacidad de abrir las escrituras, de enseñarlas y de practicarlos también. Bueno, hermanos, faltan como 2 minutos. Si un hermano que ha venido al culto con una carga en su alma, pues algo, porque podemos seguir hablando de este mismo tema, pero si ustedes, hermanos, que han viajado tan lejos, tienen algo que decir, hermano, estaríamos muy contentos, pues. Tengo una pequeña pregunta, ya que hay muchos inconversos
que leen la Biblia, sobre todo catequistas, los cureros y todo eso. Entonces a veces preguntan, ¿por qué el apóstol Pablo, siendo escogido desde el vientre de su madre, ¿verdad? Persiguió la iglesia, consintió la muerte de Esteban, etc.? ¿Qué puede responder un verdadero cristiano a una pregunta como esta? Pienso, a ver, que otro hable, pues. Pienso que la preparación de un obrero no está relacionado solamente con creer, con leer la Biblia, con congregarse, con ser un buen creyente. Hay una preparación anticipada. Y todo lo que sucedió con Saulo de Tarso era como una preparación para luego ser el gran apóstol Pablo. El perseguido, entonces se le cambian los papeles, ahora es un perseguido. Y ahora él está reconociendo en carne propia lo que él también hacía. De manera que en eso está la preparación de un hombre. Todos los siervos del Señor antes. Uno nota, por ejemplo, el caso de Juan Bunyan. ¿Quién era Juan Bunyan? Ese hombre era un blasfemo, ¿verdad? Un hombre malo. Pero ¿quién llegó a ser Juan Bunyan? ¿Cómo? Bueno, escribe El peregrino y la peregrina y expone allí la vida propiamente de lo que es un creyente en toda la extensión de su vida espiritual. Entonces fue un gran hombre de Dios. Entonces uno ve que a pesar de que pasó aquello allá en el pasado, eso venía como preparación para luego llegar a ser lo que llegó a ser el gran apóstol Pablo. Yo no sé si con esto contesto esa pregunta, hermano, pero aquí hay hermanos que pueden seguir. Claro, pero le faltó, puede decir, él lo lloró y dijo, lo hice por ignorancia. Exactamente. Sí. Hermano, gracias por toda la ayuda, hermano. Hemos disfrutado mucha buena armonía, pues, en el estudio. Quiero dejarles 4 consejos, pues, de Pablo por la juventud que está con nosotros. Nota estos 4 versículos, hermanos, jóvenes que están con nosotros, porque estamos orando por ustedes, pues, que ustedes sean los sucesores. Algunos de nosotros ya con canas. Mire, versículo 6, capítulo 1. Te aconsejo, avives el fuego del don que está en ti. O sea, ese don espiritual que tú tienes ya desde su conversión, desde la conversión, Dios le ha impartido un don espiritual, sea de enseñar, sea de predicar, lo que sea. Bueno, avívalo. Capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Capítulo 3, versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Tercer consejo. Número 4, capítulo 4, versículo 5. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. O sea, en cada capítulo, hermano, hay como si fuera un consejo principal. Este está con nosotros, está contigo, preciado joven. Si quieres seguir en buen ejemplo, pues en buenas pisadas, siguiendo pues fielmente al patrón bíblico, aquí hay 4 consejos pues que debemos tomarlo a pecho y pensar conmigo. Señor, un segundito nada más para decir algo en relación a eso. Avivar el fuego del don de Dios, allí está relacionado
el Espíritu Santo. No tenemos un espíritu de cobardía, sino de amor, ¿cómo que dice? De poder, de amor y de dominio propio. Pero es necesario mantenerlo con ese fuego, o mantenerse con ese fuego. Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice, no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Esto es el día de cuando el Señor venga, que Él cambie nuestros cuerpos. Entonces, no entristezcáis el Espíritu Santo. Cuando un creyente debe exponer la palabra y no lo hace, contrista el Espíritu Santo. Pero tenemos en la primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 30, versículo 20, versículo 19. No apaguéis al Espíritu, no apaguéis al Espíritu, y aquí está en mayúscula, es el Espíritu Santo. De manera que es importante, hermano, lo que dice el apóstol a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Bueno, hermano, gracias al Señor que ha permitido que nosotros estemos aquí juntos en la presencia de Él para oír su consejo, y el Señor nos ayude a poder atesorarla y ponerla en práctica en nuestro corazón. Le vamos a hacer el almuerzo, porque ya estamos listos, ¿no? Pero también era necesario seguir oyendo. Y la próxima reunión, hermano, será en las juntas de Caracas el 8 de junio. Segunda de Timoteo capítulo 2, dice estaremos hablando de esta carta. Entonces eso se va a explicar allá en esas juntas. Un hermano puede dar gracias por los alimentos. Ah, sí. Bueno, tú me dices a las 2, pero si a la 1:30 estamos, ya hemos comido y reposamos un ratito, fuimos al baño y esto, y a la 1:30 podemos empezar mucho mejor, hermano. Entonces así, los que tienen que regresar lejos llegan más temprano. Entonces a la 1:30 estaremos aquí nuevamente con el ministerio de la palabra del Señor. Un hermano puede orar, y si podemos cantar una estrofa y un himno para que la comida no se enfríe, entonces te agradezco.